Las capas en Photoshop son la base principal que sostiene y conforma un documento. Las capas nos dan la flexibilidad de hacer cambios a diseños que están aislados en su propia capa sin afectar otras partes del documento. En este video vamos a hablar de qué son las capas y de los beneficios de usarlas constantemente en nuestros archivos. Para tratar de entender un poco mejor qué son las capas, podríamos compararlas con hojas de acetato. Y voy a pensar en un número de hojas cualquiera, supongamos 4 hojas, y que cada hoja tiene un número. La primera tiene el número 1 en la parte izquierda, la segunda el número 2 en la parte derecha, la tercera el número 3 en la parte inferior izquierda y la cuarta el número 4 en la parte inferior derecha. Intencionalmente, todas han sido imaginadas con algo en común, números colocados en diferentes partes. Es bien sabido que las hojas de acetato son transparentes, es decir, que podemos ver a través de ellas. Lo que nos lleva a concluir que si alineamos estas 4 hojas de acetato, vamos a poder ver los 4 números como si estuvieran en el mismo acetato. Este es un concepto o un ejemplo tal vez demasiado obvio, pero es la base para entender cómo funcionan las capas en Photoshop. Y es clave que usted no avance a la siguiente lección del curso sin haber entendido qué son las capas. En la parte derecha de Photoshop vamos a encontrar el panel de las capas. Y si no lo están viendo, pueden ir hasta el menú Ventana y marcar Capas o presionar la tecla F7 en sus teclados. Este es un documento que está conformado por 4 capas que las podemos contar. 1, 2, 3, 4 y una capa de fondo. En este momento no aparece nada en el documento porque no le he agregado información a ninguna de las capas. Pero si se tratara de recrear en Photoshop la comparación previa que hacía con los acetatos y los números ubicados en diferentes partes de cada uno de ellos, tendríamos algo como esto. Voy a tomar la herramienta de texto y en la capa, en el primer acetato, que corresponde a la capa 1, iría el número 1. En la siguiente iría el número 2 en esta parte. En la siguiente iría el número 3. Y en la siguiente iría el número 4. Si miramos el documento y voy a ocultar un momento el panel de capas para no distraernos, difícilmente vamos a ver que tenemos 4 capas que lo integran. Para nosotros, todo lo que estamos viendo en este momento es una hoja con 4 números. Por eso es importante, cuando abramos un documento de Photoshop que no haya sido diseñado por nosotros o haya sido, revisar el panel de capas para mirar cómo está integrado y hacernos una idea de qué elementos podemos editar por separado. Si miramos las de este documento, voy a volverlas a desplegar. Ya sabemos que tiene 4 capas, que tiene 4 números y que cada número está en su propia capa. En resumen, que puedo editar cada número por separado sin alterar los números que estén en las otras capas. Por ejemplo, podemos editar este número 1 y en lugar de 1 colocar 10. Y no estamos alterando el contenido de las otras capas con la otra numeración. Algunas de las opciones que presentan las capas es la posibilidad de activar o desactivar la visibilidad de una o de todas. Esta función está representada por este ojo que aparece a la izquierda de todas las capas. Predeterminadamente, cada una de las capas muestra una imagen pequeñita de lo que contiene. Pero cuando es una capa que contiene información exclusivamente de texto, va a estar representada por esta letra T. Voy a pasar a este otro documento para revisarlo y mirar cómo está compuesta su estructura de capas. Vemos que aparece 2 capas de texto, una capa de fondo y otras 3 capas de contenido. Una buena forma de ir revisando en qué capa está qué parte del contenido es activando o desactivando la visibilidad, y a veces es bueno empezar quitando la visibilidad de todas las capas y empezar a mirar qué contiene una por una. Podemos ver el contenido. Aunque para ustedes esto sea bastante obvio por el nombre de las capas,
que dice básicamente lo que está representando, en el 95% de los casos, ustedes van a encontrar documentos de 50, 100, 200 capas, en donde van a estar con nombres como los siguientes: capa 1, capa 2, capa 1, copia 2, capa 2, copia 3 de capa 1, de capa 2, y va a ser muy difícil determinar el contenido por el nombre. Entonces, más adelante vamos a mirar cómo cambiarles el nombre. Por ahora, lo que quería que revisaran o hacerles saber es que es muy bueno revisar el contenido de las capas activando o desactivando la visibilidad de cada una de ellas. Una combinación bastante útil que van a necesitar más adelante es poder mirar el contenido de una sola capa y ocultar el de las demás, pero haciéndolo de una forma rápida. Se logra dejando oprimida la tecla Alt y dando clic sobre el ojo que representa la visibilidad de la capa. Supongamos que quiero mirar solamente el contenido que hay en la capa que tiene por nombre cañón, y vean que en la imagen pequeñita podemos saber que efectivamente es un cañón, pero habrá ocasiones, por ejemplo como en la mira, donde es difícil saber lo que contiene. Entonces, volviendo al tema, quiero mirar solamente lo que hay en la capa cañón. Dejo oprimida la tecla Alt y doy clic sobre el ojo y ahí está el contenido de esa capa. También podemos cambiar el tamaño de los iconos que representan cada capa. Para hacerlo podemos ir al menú de este panel y escoger la opción de panel. Y vean que en el tamaño de miniatura aparece pequeña, mediana o grande. Si seleccionan grande, pues van a tener un tamaño un poco mayor de cada miniatura. Pero yo la voy a restaurar de la forma en que estaba, desde el mismo menú de las opciones de este panel y escogiendo esta segunda miniatura. Un error bastante frecuente cuando estamos trabajando con capas es que si por ejemplo queremos mover el contenido de una de ellas, pues lo normal es seleccionar la herramienta del movimiento desde el panel de herramientas y empezar a mover. Y supongamos que lo que quiero mover sea, por ejemplo, el humo y ubicarlo un poco más arriba. Entonces empiezo a mover y sin embargo es otra parte del diseño la que está siendo reubicada. Voy a dar control Z y esto se debe a que debemos estar seguros de tener seleccionada solo la capa o capas que queremos editar. En este caso debo identificar en cuál capa está el humo para seleccionarla y luego sí proceder a hacerle cualquier tipo de edición. La más elemental, moverla. Entonces primero voy a identificar que el humo está en esta capa, la voy a marcar y puedo saber qué capa tengo seleccionada en el panel porque aparece sombreada con este tono azul. Veíamos que previamente la capa seleccionada era la del cañón, por eso era esta la que estaba moviendo. Entonces marco el humo y ya lo puedo reposicionar a cualquier parte del documento. Una opción que nos puede ayudar a evitar este tipo de errores es marcar la opción de seleccionar automáticamente cuando tenemos la herramienta de movimiento seleccionado. Hagamos la prueba. Aparece en esta parte de arriba de su menú de opciones, marcando esta pequeña casilla. Ahora digamos que quiero mover el texto, este texto principal, un poco hacia la izquierda. Entonces lo normal sería primero ir y seleccionar la capa del texto antes de poderlo mover. Pero al utilizar esta opción que acabo de activar, simplemente voy a dar clic sobre el texto. Y presten atención antes de dar clic al panel de capas que se ha autoseleccionado la capa en la que acabo de dar clic para poderla editar. Y ya puedo mover este texto. Si tuviera que mover este cañón, simplemente doy clic sobre él y ya lo puedo reposicionar o hacerle cualquier otro tipo de edición. Tengan en cuenta que cuando estemos utilizando esta opción en Photoshop, se va a seleccionar la capa que esté de primera. Por ejemplo, aquí sabemos que detrás del humo está la capa de fondo que tiene este color negro. Entonces, si doy clic sobre ella,
voy a terminar seleccionando la capa humo. Pero si lo que quiero realmente es seleccionar la capa fondo y precisamente desde este lugar, obviamente puedo dar clic en cualquier otra parte, pero para ilustrar el ejemplo, quiero dar clic en esta misma parte porque sé que ahí detrás hay algo, ¿sí? No necesariamente siempre va a ocupar todo el documento y podremos tener todo este espacio para seleccionarla. Pero sabemos que justo en este punto detrás del humo hay algo y lo queremos seleccionar. Entonces es bien fácil, solamente damos clic derecho y aparecerá un menú con las capas que están posiblemente detrás y puedo seleccionar la capa fondo y van a ver que al hacerlo en el panel de capas se va a seleccionar la capa de fondo. Cuando no estén utilizando, cuando no sea muy importante dar clic y seleccionar una capa para editar, les recomiendo bastante deseleccionar esta opción porque les puede empezar a molestar. Continuamos en el siguiente video.